en Primera de Timoteo, capítulo 2. Seguimos con el discipulado, estamos estudiando las sectas y es muy tremendo lo que estamos viendo porque nos ayuda a saber cómo el mundo está ahora, hermano, desarrollándose en la vida. Y es tremendo porque cada día podemos ver sectas aún nuevas que se desarrollan en el mundo. Pero estamos estudiando las más importantes que han surgido hace décadas y que realmente ha llevado a muchos, no solamente muchos, sino miles y en otros casos millones de personas a practicar aquellas cosas que están fuera del canon, es decir, de la Biblia, que es el canon de Dios, que es el patrón de Dios. Y yo creo que todo hombre y toda mujer debe de estudiar la Biblia, porque en la Biblia es donde encontramos la verdad. La Biblia dice, y el Señor dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Nadie puede ser libre si no conoce la verdad. Pero ¿qué verdad nos hace libre? La verdad que nos hace libre es aquella que conocemos. Si nosotros no conocemos, lógicamente no nos va a hacer libre. Pero cuando ya conocemos y todo lo que pulula en el mundo lo asociamos con la palabra, entonces ahí es donde cambia la historia. Porque todo lo que el hombre pueda recibir o se le pueda revelar, de ley tiene que estar pegado a la Biblia. Y quizás a veces ni siquiera lo entendemos, pero sabemos en nuestro espíritu que eso que se está hablando es verdad. Por eso le dijo el Señor a Pedro, lo que no entiendes ahora, lo entenderás después. Es decir, uno no siente rechazo sobre aquello que quizás está recibiendo. Pero es tremendo con las sectas, porque hay sectas como esta que vamos a hablar. Secta, dijimos, es un partido o bando que sigue una doctrina. Eso es secta. Pero hoy hablaremos de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, primero veamos un poco de su historia, quizás no toda en sí, porque no nos interesa tanto eso, pero sí nos interesa lo que creen a la luz de la Biblia y cómo está de errado o cómo está de errada realmente al practicar cosas que realmente no respaldan la palabra. Entonces, los testigos de Jehová fue fundada por Charles T. Russell, quien nació el 16 de febrero de 1882 en Pittsburgh, Pensilvania. Claro, el movimiento empezó en 1870, imagínense, cuando un grupo de miembros que él mismo formó lo declararon pastor y allí empezó a funcionar. El nombre oficial de los testigos de Jehová era Sociedad de las Biblias y Tratados de la Torre de Vigia. Así es como se llamaba al principio, así empezaron a funcionar. También después de la muerte de Russell en 1916, tomó el cargo como presidente José F. Rutherford. Este fue el que le puso Testigos de Jehová. Luego de su muerte en 1942, Nathan North tomó el cargo y para 1961 hicieron su propia traducción de la Biblia al inglés, que se llamaba New World Translation of the Holy Scriptures. Y de ahí el nombre en español se llama Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Y ellos empezaron a hacer su propia Biblia. También North murió en 1977 y tomó el cargo Frederick W. France hasta 1992. O sea, desde ahí, desde el 77 hasta el 92. A partir de esa fecha, tomó el cargo un grupo llamado Cuerpo de Gobernantes, que dirige en la sede central que ellos tienen, o mundial, en Warwick, New York. Ahí es donde están ellos, tienen la central. Ahora, ya con todo esto, es la historia especialmente de cómo se fundó. Ahora, en primer lugar, quiero que hablemos de lo que ellos creen
acerca de nuestro Señor Jesucristo, acerca de el Espíritu Santo y acerca del Padre. Porque es fundamental comprender este punto, aunque lógicamente nos vamos a centrar en esta primera parte, nos vamos a centrar especialmente en lo que ellos creen del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque es clave, porque Jesucristo es el Salvador del mundo y sin Él nadie va al cielo. Y ahí, a partir de ahí, podemos nosotros empezar a ver hacia dónde una secta quiere llevar al mundo a su error. Porque si quitamos a Jesucristo, que es el mediador entre Dios y los hombres, ya ahí estamos realmente fuera de contexto. Es decir, el no comprender la función, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, o quién era Él en realidad, entonces ahí podemos errar. Porque la Biblia dice en 1 Timoteo, para ir entrando en materia, capítulo 2, versículo 5, dice así: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. ¿Oyó? Cristo es el mediador, es decir, el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al cielo y nadie va al Padre si no es por Jesucristo. Juan 14:6. Si nosotros vemos entonces hay un solo camino. Cristo Jesús hay muchos caminos, pero el único camino que nos va a llevar realmente al Padre, al cielo, es Jesús. Hay una sola verdad. La verdad está en la Biblia. Por eso el hombre debe de estudiarla, debe de leerla, para que de esa manera pueda así recibir del Espíritu Santo, si es que recibe a Cristo, recibir del Espíritu Santo la enseñanza, la educación, la guía, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo os guiará a toda la verdad. Pero para que el Espíritu Santo venga a guiar a toda la verdad, el primer paso del hombre es exclusivamente recibir a Cristo. Si este hombre recibe a Cristo, la Biblia registra de que el Espíritu Santo viene a él, lo sella, lo hace propiedad de Dios, y de ahí empieza este hombre a ser guiado por el Espíritu Santo. Lógicamente al principio va a necesitar una instrucción, va a necesitar enseñanza, va a necesitar ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y eso es muy fundamental, para que después, cuando este hombre o esta mujer empieza a crecer en Dios, entonces el Espíritu Santo empieza a guiarlo. Y el Espíritu Santo empieza a enseñarle incluso lo que está leyendo, lo que está oyendo, para poder así de esa manera ser guiado en lo verdadero. Porque si usted nota, entonces Cristo es el mediador. Por eso entender este punto de Cristo es clave. ¿Por qué? Porque al errar en esta parte de la doctrina de Dios, como lo hacen los testigos de Jehová, nos demuestra que su revelación está errada a la luz de la Biblia. Porque al errar en lo primero, en lo que es principal, imagínense, en Cristo, ya ahí está grave la cosa. Por eso las propias profecías de sus líderes, desde que empezaron, han sido un fracaso. Pero totalmente. En la segunda parte vamos a ver todo lo que incluso recibieron por revelación, según ellos, de que Cristo venía en 1914 y luego en 1918, y así otras fechas que ellos dijeron no se cumplieron de ninguna manera. Solo que lo que hicieron es cambiarle el matiz de lo que ellos habían certificado concretamente. Y bueno, y después veremos muchas cosas más, pero me interesa este punto, porque este punto es clave entenderlo. Y alguien que está estudiando, por supuesto, a los testigos de Jehová, va a tener mucha información realmente de esto. Lógico, los testigos de Jehová tienen una normativa dentro de sus miembros que no les permiten leer otros libros o oír otras enseñanzas que no sean las enseñanzas de ellos. Y ese es un grave
también error. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de darle a la gente a conocer, ¿verdad?, la palabra del Señor, y que también examine si lo que un predicador está hablando es verdad o no, a la luz de muchos conceptos verdaderos que tiene la palabra. Cuando nosotros esclavizamos de esa manera a las personas, ¿verdad?, ya estamos violando la palabra de Dios también, porque no le estamos permitiendo ser libres por la gracia del Señor. Y esa es una de las temáticas que tiene esta secta, y lógicamente muchos de ellos no pueden leer otras cosas que no sea lo que ellos determinan en su propia doctrina, y eso es un error totalmente que no debe o no lo hace la iglesia verdadera de Cristo. Claro, la razón del fracaso de ellos es que el Espíritu Santo nunca estuvo en sus líderes. ¿Por qué? Porque ellos no creen que sea una persona. Eso lo veremos en la segunda parte bien detalladamente de cómo ellos miran al Espíritu Santo. También los testigos de Jehová no poseen artículos de fe, por ejemplo, ni declaraciones doctrinales autorizadas por la palabra de Dios, sino que solamente tienen doctrinas de sus líderes, los que fundaron y los que cambiaron, hermano, muchas palabras de la Biblia y transgiversaron, ¿verdad?, y pusieron sus propios conceptos humanos para que el hombre fuera desviado con respecto a la persona de Jesús. Claro, los testigos de Jehová creen en la Biblia como fuente de autoridad decisiva. Por eso es que es una de las sectas más complejas. ¿Por qué? Porque hay que saber Biblia para reconocer sus errores. Si usted no sabe la palabra de Dios, muy fácil es enredado, porque no conoce las escrituras. Por eso es que hay, hermano, discipulados, porque los discipulados son especialmente para enseñar las escrituras, porque es la comisión que el Señor delegó a sus apóstoles. Es decir, Él dijo: id y haced discípulos de todas las naciones, enseñándoles a guardar todas las cosas. Note que el Señor, la tarea que designó fue hacer discípulos, o sea, hacer esto que estamos haciendo acá. Enseñarle al pueblo a través de la Biblia de cómo realmente Dios quiere que caminemos dentro del mundo y dentro de la vida personal. Entonces esto es muy fundamental que lo entendamos. Claro, los testigos de Jehová creen en la Biblia, y eso es lo más tremendo, hermano. ¿Por qué le digo todo esto? Porque ellos hacen mal uso de las escrituras con el fin de apoyar sus creencias erróneas. Es decir, ellos usan la Biblia y mire, son tremendos, pero usan la Biblia y los textos fuera de su contexto. Y eso es tremendo cuando yo he tenido pláticas con maestros, testigos de Jehová, y nos hemos agarrado, hermano, realmente. Y cuando uno ya les cita sus propios versículos que ellos mismos han transgredido, es decir, que lo han hecho intencionalmente. ¿Por qué? Porque las miles de versiones que hay no lo dicen así. Claro, ellos creen en la Biblia, pero como la interpreta Russell y Rutherford y sus seguidores. Lo más grave es que estos personajes alteraron pasajes de la Biblia para darle base a sus doctrinas cerradas. Por eso el más grave error y herejía que cree esta secta es que Cristo y el Espíritu Santo no son el mismo Dios que el Padre. Claro, los testigos de Jehová creen que Jehová es único y es el Dios verdadero, y eso es cierto. Y ahí es donde uno, hermano, puede ir empezando a ver lo complejo que es. Porque nosotros sabemos que, hermano, el Padre, Dios, es una unidad compuesta. O sea, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso es innegable. Pero lo que ellos no se les ha revelado es eso, que Dios es una unidad compuesta de Padre, Hijo y Espíritu Santo para trabajar con la creación.
Lo tremendo es que ellos creen que Cristo vino, oiga esto por favor, y salvó, pero no es Dios. Y ahí ya, con eso ya están graves. También creen en el Espíritu Santo, pero no como una persona, sino que como una fuerza activa. Por el capítulo 1 de Génesis, que mientras el Espíritu no estaba activo, ¿verdad?, se movía como una fuerza activa. Pero cuando ya vino el Espíritu Santo, hermano, y se movió en la tierra sus creaciones, ya, hermano, tomó la forma que tenía que tomar, que es la forma de Dios. Es decir, el Espíritu Santo es una persona, no es algo, sino es una persona que siente. Eso lo vamos a ver en la segunda parte más ampliamente, porque no quiero desenfocarme de esta primera parte. Bueno, descubramos el error y lo que puede confundir al lector de la Biblia acerca de lo que creen los testigos de Jehová de Cristo. Mire, los testigos de Jehová dicen que Cristo no es Dios encarnado, sino un ser criado con I. Dicen ellos que no es un Dios encarnado. Claro, nosotros creemos que Cristo fue creado con E, no criado. Esto es muy importante, entender esas dos palabras, criado y creado. Mire, creado con E se entiende que es de la esencia de Dios, o sea, de Dios mismo. En cambio, criado con I es de la materia, es decir, de lo que ya no es parte de la esencia. ¿Me explico? Entonces, criar es criar es para producir, para procrear. Crear con E es hacer algo que antes no existía. Es engendrar, fundar, establecer, instituir. Eso es crear. Entonces los testigos de Jehová interpretan tan mal eso, que ellos dicen, y lógicamente ponen una base en Apocalipsis 3:14. Quiero que vayamos porque es muy importante una palabra que está ahí, que ellos dicen que Cristo es criado porque no se le puede llamar principio. Vamos a ir a esa palabra para entenderla mejor, lo que le quiero transmitir. Apocalipsis 3:14 dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, está hablando de Cristo, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Notó? Aquí, si no entendemos la palabra principio, puede traer confusión. Mire, la palabra principio en este texto es ars, A-R-X-H. Ars lleva el significado de origen o la fuente primaria de la creación. En otras palabras, Cristo es la fuente original, es decir, el que tiene la preeminencia en todas las cosas. También Cristo no es solo el principio, sino también el fin. El fin hacia el cual tiene toda la creación, o sea, los planes de Dios con respecto a la humanidad. También en este versículo dice que el Señor es el amén y el testigo fiel y verdadero. Mire, el amén parece referirse acá en este versículo a lo que dice Isaías capítulo 65 versículo 16. Dice: porque el que es bendecido en la tierra será bendecido por el Dios de la verdad, del amén, dice otra versión. Y el que jura en la tierra jurará por el Dios de la verdad, del amén, porque han sido olvidadas las angustias primeras y porque están ocultas a mis ojos. ¿Notó? Aquí los mejores manuscritos dicen: el Señor es el amén. Incluso en la Biblia de los testigos de Jehová lo dice en la nota. Ahí se les pasó, no lo pudieron quitar. Entonces el amén se refiere a la verdad de las promesas del Señor.
Y cuando dice el testigo fiel, señala la validez de sus revelaciones acerca del cielo y de todos los planes de Dios. Por eso Cristo es la fuente de origen de la creación, a través de quien Dios obra. Porque Dios obra a través de Cristo. ¿Por qué? Porque el Dios del cielo es luz inalcanzable, es decir, infinita. Entonces, para que podamos entender a Dios el Altísimo, ¿verdad? Para que lo podamos comprender a su cabalidad, Él tiene que meterse al tiempo. Porque como es luz inalcanzable, nunca puede alcanzarse, es como que Él se retrae al tiempo y se mete al tiempo como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para que de esa manera pueda tratar con sus creaciones, con lo que Él ha hecho. Y ese es el Dios poderoso que tenemos. Por eso es impresionante nuestro Dios. Por eso también Cristo es la fuente de origen de la creación, a través de quien Dios obra. Entonces, despreciar esta verdad o la palabra ars, fuente primaria de la creación, es un error. ¿Por qué? Porque también se despreciaría la otra verdad que está en Colosenses 1. Miren, Colosenses capítulo 1, versículo 15, es tremendo porque dice así, para examinarla. Él es la imagen del Dios invisible, y este es otro versículo que citan los testigos, el primogénito de toda la creación. ¿Oyó? Aquí, esta otra palabra impactante, es importante conocerla para descubrir lo torcido de la secta de los testigos de Jehová. La palabra es primogénito. Primogénito en griego es prototokos, así como se oye con K al final. Prototokos, que quiere decir el primero en prioridad y soberanía. Es decir, Cristo antecede a toda criatura y a toda la creación. En otras palabras más concretas, Cristo antecede a todas las cosas. Es decir, Él es Dios. Entonces, si solo Dios puede crear, como dicen los testigos de Jehová, Cristo es Dios. ¿Por qué? Porque Él fue el que creó todas las cosas. Versículo 16 al 19 para confirmar. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, oiga, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. ¿Oyó? Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. ¿Oyó? Aquí aparece de nuevo la palabra prototokos, que significa primogénito. Esto quiere decir que Él es el primero que resucitó para vida eterna entre los muertos. Por eso Él toma la primacía, Cristo, en todo. Lógico, hubieron más resurrecciones. En el Antiguo Testamento podemos ver que hubieron resurrecciones, y también en el Nuevo Testamento podemos ver que aún Cristo resucitó muerto. Pero esos no eran para vida eterna, esos eran para volver a morir de nuevo. En cambio, Cristo es las primicias de la resurrección. ¿Por qué? Porque Él es el que resucitó para vida eterna, es el único que el Padre levantó para que de esa manera tomara la primacía en todas las cosas. También aquí, en estos versículos, nos habla del primero en prioridad y soberanía, es decir, que antecede a toda la creación. Nuestro Señor Jesucristo, Él es antes de todas las cosas, es decir, Dios. También en el versículo 15 de este mismo capítulo de Colosenses, cuando se aplica primogénito y creación, nos habla que Cristo es
el primogénito Cristo nos habla que Cristo es el primogénito, el que precede en el tiempo a toda la creación, pero no forma parte de ella. Mire, los términos nacimiento y creación no son términos equivalentes cuando se habla de Cristo y su creación. ¿Por qué? Porque Cristo nació esencia, mientras que el universo fue criado con todas las criaturas que existen en todo el universo. Entonces esto es muy importante, es decir, Cristo no fue criado por Dios como los otros seres. Cristo nació habiendo surgido de forma homogénea de la naturaleza misma de Dios. Es decir, salió de Dios mismo como un clon. Y por eso es que, hermano querido, es tremendo cuando uno entiende todo el paquete de lo que significa verdaderamente esta verdad. Por eso podemos decir que Cristo es el Señor soberano de toda la creación en virtud de su primogenitura. Ahora, los testigos de Jehová tratan de justificar su doctrina de que Cristo es parte de la creación, alterando la Biblia, y la han alterado tremendamente. Mire, ellos deliberadamente insertaron palabras en los textos para cambiar el sentido perfecto de las escrituras. Por ejemplo, aquí en Colosenses 1:16, volvamos a leer, y 17, mire lo que cambiaron. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, oye, dice, ¿no? Tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. ¿Notó? Aquí los testigos de Jehová insertaron las palabras las otras. Es decir, ellos ponen porque por medio de Él todas las otras. ¿Oyó bien? No todo, ¿no? Mire, las otras, que ellos cambiaron la palabra ahí y que está en incursiva cuando uno lee la Biblia de ellos, es una palabra que no se incluye en ninguna otra traducción de buena reputación. Las otras. Entonces los testigos de Jehová incluyeron 4 veces la palabra las otras, aquí en el versículo 16 y 17, para alterar el pensamiento. ¿Me entiende? Por eso si lo vemos así como lo pusieron los testigos de Jehová, podríamos decir que Cristo fue el actor de todas las cosas creadas, con excepción de una, Él mismo. Es decir, ellos dicen que Dios, el Altísimo, lo crió, no fue creado. Es decir, se entendería como dicen las asociaciones Atalaya, Cristo fue creado a nivel de las criaturas. O sea, lo meten a nivel de todas las criaturas criadas que hay. Lo grandioso es que el texto griego afirma solamente en el versículo 17 de Colosenses 1, que dice, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. ¿Oyó? O sea, Él es Dios. Esa es una tremenda verdad que no podemos eludirla, pero ellos la han eludido quitando o quitándole la palabra que corresponde. Ahora, para ponerle más broche a esta verdad de que Cristo es Dios, salido de la esencia, examinemos la palabra nacido. Oiga, esto es muy importante. Nacido para Cristo y para el hombre. Vamos a ver. Esto es importante comprenderlo bien. Ojalá ponga atención para comprenderlo. Juan 18:37 dice así. Juan 18:37. Mire cómo dice. Pilato entonces le dijo, ¿así que tú eres rey? Jesús respondió,
tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Wow. Notó, aquí se encuentra la palabra nacido. Nacido para Cristo no es la misma que para una criatura. Claro, el Señor pasó por el cuerpo de María para encarnar y nacer como hombre. No reencarnar, eso es diabólico. Encarnar es meterse en un cuerpo. El Verbo se hizo carne, se metió en María. Lo tremendo es que su verdadero nacimiento no fue ahí, porque el nacimiento de Cristo fue divino, fue un engendro del Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde nació Cristo? Bueno, ¿nació de María o de la esencia? Podemos decir de los dos. Claro que sí. Pero María solo fue una cápsula. Es decir, vino Cristo y entró en la cápsula, en el cuerpo, para tratar con su creación y hacerse hombre. ¿Me explico? Entonces, por eso es que ahora se entiende lo que decía Juan. Y oiga, esto es muy importante. Lo que decía Juan y Cristo en cuanto a quién era más grande. Juan dijo que Cristo, ¿verdad?, era más grande. ¿Por qué? Porque no era digno, dice, ni de desatar la correa de sus sandalias. Juan 1:27 dijo que él no era digno. Aparte dijo en el versículo 30 de Juan 1:30, quiero que vaya, sí. Ahí dice estas palabras. Vamos a ver. Este es aquel, ahí confirma, mire lo que le estoy diciendo, de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Oyó eso? Lo impresionante es que Cristo dijo de Juan. Ahora oiga lo que dice Cristo de Juan. Parece una paradoja, pero oiga lo que dijo Cristo de Juan para entender este concepto de nacido. Lucas 7:28. Os digo, dice Cristo, os digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Notó? Dentro de los nacidos de mujer, Juan era el más grande. Qué paradoja para la mente, ¿no? Porque ahora yo le hiciera la pregunta, para usted, ¿quién era más grande? ¿Jesús o Juan? ¿Ah? ¿Quién era más grande? Yo creo que Jesús era más grande. Pero de los nacidos de mujer era Juan. Entonces ahí confirma de que el verdadero nacimiento del Señor es un nacimiento divino. Entonces esto quiere decir que cuando Juan vio a Jesús, no lo vio como nacido de mujer, sino de Dios. Por eso dijo, no soy digno, porque él lo vio parte de la esencia de Dios. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo vio en esencia. Pero Cristo lo vio como nacido de mujer porque él no nació ahí. Que aunque pasó por María, lógicamente tuvo que haber sido así, porque él era el que tenía que venir como hombre para redimir a la humanidad. Por eso esto prueba en primer lugar lo gran errado que están los testigos de Jehová. Claro, el versículo favorito de los testigos de Jehová, y después pregunta usted si tiene preguntas, es Juan 14:28. Porque dice así, este versículo importante, que es el favorito de ellos. Dice, pero, vamos a ver, oíste que yo dije, me voy y vendré a vosotros. Si
si me amaréis, os rehusaré. No, perdón. Sí, este es. Repito, oísteis que yo dije, me voy y vendré a vosotros. Si me amaréis, os regocijaréis, porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Notó, aquí dicen ellos, ya ven, no podemos poner a Cristo igual a Dios. Claro, en el plan del ministerio que Cristo desarrolló en la tierra, no. ¿Por qué? Porque el Señor se sometió al Padre voluntariamente. Y esa es una verdad que, hermano, es tremenda. ¿Por qué? Porque debemos de entender el ministerio que el Señor desarrolló en la tierra. Cuando Él desarrolló el ministerio en la tierra, el Padre era mayor. Pero a veces el Señor sacaba su naturaleza divina entre los discípulos y les decía, yo y el Padre una sola cosa somos. ¿Se acuerda? O a Felipe le pregunta, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, ¿cuánto tiempo he estado con vosotros y no me habéis reconocido? Es decir, ellos no reconocían la naturaleza divina, y a veces sí se daba a conocer. Y, hermano, a veces dejaba que su esencia se manifestara, y por eso un Tomás pudo reconocerlo como Dios postrándose. Si hubiera sido un ángel, como otras religiones creen también, o un personaje importante, cuando se le inclinaban a adorarle, hubiera dicho, no, a mí no me adores, porque yo solamente soy un representante en el reino de Dios, o un ángel, como lo hizo el ángel con Juan, cuando Juan se le postró y le dijo, no, levántate, a mí no se me adora, se adora solo a Dios. Y ahí lo frenó y lo paró. En cambio, Cristo, en sus manifestaciones dentro de su ministerio, a veces sacaba su naturaleza divina, y por eso perdonaba pecados, porque el que perdona pecados solo es Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos, ¿verdad?, el ministerio terrenal de Cristo, entonces vamos a comprender esta función del Señor acá, cuando dice que el Padre es mayor que mí, dentro del ministerio o dentro del plan que Cristo desarrolló. Aparte, en este versículo de Juan 14:28, no dice nada acerca de su naturaleza. Solo se refiere a su rango temporal en la tierra, nada más. Entonces, la expresión mayor es que mí se refiere a su posición ministerial y no a su persona. Entonces, todas estas cosas debemos de entenderlas, debemos de comprenderlas, como para poder de esa manera ver la verdad pura de la palabra de Dios. Y hay otras cosas que, por supuesto, el tiempo en esta primera parte no nos alcanzaría, y por eso vamos a dejar hasta ahí para que usted pregunte. Pero es tremendo este tema. Es tremendo porque las otras cosas que le voy a enseñar, hermano, va a ver usted cómo han cambiado palabras como para que el hombre pueda confundirse en los términos. Y nosotros debemos de escuchar la palabra y escudriñarla, para que de esa manera no caigamos en lo que, hermano querido, en las herejías que hay pululando en el mundo. Por eso yo ahora entiendo mucho más del por qué el Señor dejó su Espíritu Santo, del por qué Él dijo, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo os guíe a toda la verdad y a toda la justicia. Entonces debemos de entender que el Espíritu Santo es clave, ¿verdad? Porque Él es el que está dentro de nosotros y nos va a guiar a medida que nosotros nos desarrollemos en la tierra. Por eso, hermano, hay que tener comunión con el Espíritu Santo, para que Él sea el que nos confirme la palabra que oímos y lo que oímos, porque en el último tiempo, como dice el Espíritu Santo, ¿verdad? Claramente lo dice en 1 Timoteo 4, si no me equivoco, 1 en adelante, que van a pulular doctrinas y espíritus de demonios, ¿verdad? Van a enseñarle al mundo lo errado
Y lógicamente nosotros debemos de estar atentos a eso. Por eso es necesario que en este tiempo nosotros nos empapemos de la palabra, de la doctrina de Dios, para que de esa manera podamos tener nosotros armas para poder defender esta verdad bendita. Amén y amén. Vamos a orar y después hacemos preguntas y respuestas. Padre, venimos delante de tu presencia, venimos orando delante de ti, Señor. Sabemos que solo tú eres el único que puede cambiar, transformar. Por eso aquellos que no conocen la verdad, Señor, que en el nombre de Jesús puedan venir a tus pies para que de esa manera puedan conocer la verdad a través de tu Espíritu Santo y la verdad a través de aquellos pastores, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas genuinos que, oh Dios del cielo, dan a conocer estas verdades delante de tu presencia. Bendecimos en gran manera a cada uno de los que están acá y te pedimos, Señor, que te glorifiques en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.